intención. Así que pues esos son mis papás, son mis héroes de vida. Yo doy total gracias a Dios porque me haya puesto en esa familia. Mis papás vivieron muy poquito tiempo. Mi papá lo tuve conmigo solo 9 años. Cuando yo tenía 9 años de un infarto, él murió de 44 años. Ahí fue la primera vez, por eso te dije, el tiempo es lo que la gente piensa que sobra, pero es lo que realmente no sabemos hasta cuándo lo tenemos. Esa fue la primera lección que recibimos como familia, mis hermanos y yo, en la vida, porque nosotros veníamos de una familia bien, mi papá era agricultor, mi mamá era modista, eh, pues realmente mi papá tenía tierras tenía personas que trabajaban para él, o sea, teníamos un estilo de vida bien, pero cuando él muere, también con él muere la máquina, o sea, la máquina de hacer dinero era mi papá. Entonces, cuando él muere, también se acaba esa plata, ¿sí? En ese momento nuestra familia tiene una primer sacudida y pues yo agradezco de verdad que Dios que me lo haya dado a mí por 9 años, lo haya prestado para nosotros, que haya podido aprender de ese hombre, porque hasta el día de hoy o sea, mis papás ambos nos enseñaron con mis hermanos a ser responsables, a mí me enseñó mi mamá a ser resiliente, mi papá me enseñó a amar a las personas, mi papá nos enseñó la humildad, nos repetía que no importaba dónde estuviéramos, nosotros no éramos más y tampoco éramos menos que nadie y que teníamos que ser humildes. Sí, la responsabilidad la aprendimos de él. Y pues te agradezco por el tiempo que lo tuve y pues Dios sabía por qué. Solo fueron 9 años, ¿verdad? Los planes de él son perfectos y nunca se pone un signo de interrogación, solo se pone un punto y aparte. Y mi mamá, pues tuve la bendición de tenerla un poquito más de tiempo. Mi mamá vivió 25 años, no conoció a Julián, o sea, yo me casé después que mi mamá falleció al año siguiente. Y pues de esa mujer aprendí la resiliencia, aprendí cómo de estar enferma, mi mamá tenía una enfermedad fuerte, de estar tirada en una cama por meses, se levantaba y tenía recaídas, y cómo quedando viuda con un hijo de 16, uno de 13 y yo de 9, la vi levantarse de esa cama y sacarnos adelante a mis hermanos y a mí. Así que a veces la gente me dice, pero es que tú tienes esa fuerza. Y yo digo, pero es que ¿de dónde no la voy a tener si yo, a pesar de ver a mi mamá con esas situaciones de salud, nunca la vi tirar la toalla? Vi cómo por amor a nosotros ella se levantó día tras día. Así que a mi mamá le debo la valentía. Era una mujer súper valiente, con mucha visión. La verdad, mi mamá tenía, a pesar de que mis papás no tuvieron oportunidad de estudiar, eh, pues mi mamá llegó a tercero básico, que es la secundaria acá, y mi papá yo creo que ni a la secundaria llegó, pero mi mamá era una mujer con muchísima visión, ambos eran muy trabajadores, y pues mi mamá nos sacó adelante nos enseñó a mis hermanos y a mí eso, siempre nos mandó, inclusive estudiamos en la universidad, que hasta el día de hoy sigue siendo la universidad más cara del país, porque ella nos mandó para ahí y no había plata, pero nos hizo que trabajáramos para pagar la universidad, pero ella tenía clara la visión, ¿verdad? Entonces ella tenía claro que la asociación era importante, y entonces por eso no quería que estudiáramos en cualquier lugar y nos mandó a todos para ahí. Pues ellos son mis papás, han sido mis maestros más grandes en la vida. Muchos de los principios y valores que yo aprendí en la vida, con los que yo vivo hoy, los aprendí con ellos, ¿verdad? Así que le doy gracias a Dios por el tiempo que me los dejó y que me permitió vivir con mis papás. Mi razón para vivir, Julián, la historia corta, un día de entre enero, febrero del 2008, su papá se había ido temprano, la señora que lo cuidaba no había llegado, entonces Julián estudiaba en un jardín cerca de donde vivíamos. Entonces ese día pues siempre lo pasaba recogiendo un bus, no sé si se entiende, del colegio, del jardín, lo llevaban de la casa al jardín y lo regresaban, estaba fuera de la casa como 3 horas, 3 horas y alguito nada más. Y ese día no iba a estar la señora porque yo me iba a las 6 de la mañana de la casa y por él llegaban los del colegio a traerlo a las 7:45. Entonces no iba a haber quién se lo diera a las personas del colegio, entonces yo me quedé. Estábamos desayunando los dos, todavía recuerdo la esquina de la mesa donde estábamos comiendo y me dice, mami, me dice, ¿estás de vacaciones? Le digo, no, mi vida, no estoy de vacaciones. Ah, me dice, yo pensé que estabas de vacaciones. Y le digo, no, mi amor, no estoy de vacaciones. Mira, me dice, ¿por qué? Le dije, te voy a pasar dejando a los peques, así se llamaba el colegio, y después me voy.
Entonces me dice, mami, ¿por qué cuando 3 años y medio? Era una cosita pequeña. Ya les voy a mostrar una foto de esa edad más o menos. Le digo, me dice, mami, ¿por qué cuando yo vengo del colegio a mí me recibe y me dio el nombre de la señora que lo cuidaba? ¿Y por qué a Nico, a Ale, o sea, a su primo y a su mejor amigo, los recibe su mamá? Él veía, pues como les dije, era un condominio de 28 casas apenas, entonces él veía a las mamás que en las tardes estaban en el jardín jugando con sus hijos y pues él veía que su mamá no estaba, ¿verdad? Así que ese día yo, cuando o sea, me dice eso, yo le expliqué y yo le digo, no, mi amor, que tu papá y yo trabajamos porque pues por ir al trabajo, como bien lo dijo Mavi, nos pagan y con ese dinero, mi amor, o sea, yo traté de explicarle a su nivel de pensamiento, a su edad, y le digo, con el dinero que nos pagan, Julián, con ese dinero pues pagamos la ropa, la comida, los juguetes, en fin. Y le di toda la explicación porque era la verdad. Y entonces se queda, Julián hasta el día de hoy pareciera que no te está poniendo atención, o sea que está ahí pero que no está. Pero Julián toda la vida está atento y aprende de más, aprende de todo. O sea, siempre fue una esponjita para absorber todo. Cuando yo termino de hablar, me dice, la frase que me hace hoy estar compartiendo contigo y la frase que hizo que yo buscara algo y la frase que me hizo aceptar ambos y la frase que me hizo conectarme al sistema educativo en contra de mi voluntad, porque yo pensaba que como ya me había graduado de la mejor universidad del país, yo no tenía más nada que aprender. Y me dice, sí, mami, pero un día se te va a acabar el trabajo y tú me vas a cuidar. A mí se me entró y todavía cada vez que lo cuento se me llenan los ojos de agua y me duele la panza porque ese día me dolió el estómago y esta que nunca, o sea, que siempre tiene algo que decir, que siempre tiene una palabra para responder, me quedé callada. Me quedé callada porque entendí que para mi hijo lo más importante no era el dinero que nosotros generábamos, que lo más importante para mi hijo como para los hijos de todos, como para tu esposa, como para tu esposo, como para tu papá, como para tu mamá, lo más importante no es el dinero. No son las situaciones, la vida o las cosas materiales que tengas, no es la casa donde vives, no es el carro en el que andas, sino que lo más importante es el tiempo, ¿sí? Que para mi hijo lo más importante era el tiempo que yo podía compartir con él. Y entonces no tuve palabras, no le pude decir, no, eso no va a ser posible, ¿sí? Porque entendí que para él era importante. Y tampoco le pude decir, sí, mi amor, porque yo no tenía ni idea. Yo aprendí a los 17 años, o sea, hace 30 años empecé a trabajar y de ahí aprendí a ganar dinero a cambio de estar fuera de mi casa todo el día. Yo no tenía idea de cómo generar dinero de una manera distinta. Y pues por la misma experiencia de vida que yo había tenido en mi casa con mi papá, que murió joven, pues yo me recuerdo que yo le conté a su papá y su papá me dijo, tranquila, ya se le va a pasar. Bueno, te termino la parte del desayuno. No, me quedé callada, no hicimos nada, terminamos de comer, lo pasé dejando a los peques, me subí al carro y lloré, 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 lloré y lloré hasta llegar a la oficina todo el camino, como 1 hora y tanto, porque yo entendí ese día que yo tenía que hacer algo diferente. No sabía qué, pero yo ese día tomé la decisión de que yo iba a hacer algo diferente. Y así pasaron meses. Así pasaron unos meses. Su papá me recuerdo que cuando le conté me dijo, no te preocupes, ya se le va a pasar. Pero entonces yo dije, es que no se lo dijo a él, me lo dijo a mí. O sea, la que lo vivió fui yo, ¿verdad? Entonces yo te invito a que no te hagas el sordo cuando te están pidiendo a gritos o cuando es evidente que necesitas hacer un cambio de algo, porque todos tenemos en nuestra vida esos momentos en que es momento de tomar una decisión y de ser valiente y no cobarde. Así que yo ese día, pues yo entendí que yo iba a hacer algo diferente. Unos meses después, me busqué trabajos de medio tiempo y unos meses después em, me presentaron la oportunidad en esos trabajos de medio tiempo, me ofrecían pagarme la tercera parte de lo que yo ganaba. Ahí descubrí que tenía una segunda situación que resolver, ya no solo el tiempo, sino que yo no podía ganar menos. Yo ganaba $2,000, me ofrecían ponte unos 700, $800, no me alcanzaba con eso porque yo tenía deudas, que cuentas que pagar mes con mes, que yo ganaba esos $2,000 y me los gastaba, o decía, a veces hasta un poquito más, ¿verdad? Cada mes. Entonces, no acepté esos trabajos de medio tiempo hasta que, gracias a Dios, llega a mi vida la oportunidad a través de una amiga
que no hace el negocio, se inscribió, fuimos a dos eventos, a dos seminarios juntas y ahí quedó. Pero todas las personas en este negocio tenemos un propósito. Algunos nos quedamos, algunos transformamos, que transformamos nuestra vida para transformar y trascender en la vida de otra gente, pero hay gente que solo llega porque te invitó. Y pues esa era su propósito. Ella fue un puente de bendición para mí y yo traté de que se quedara más tiempo, pero pues no se quedó. Y al día de hoy sigue trabajando, ya no donde trabajábamos, porque esa era una entidad financiera que la intervino la Superintendencia de Bancos en el año de la pandemia, empezando, y toda la gente que ahí estaba se fue. O sea, ahí me hubiese ido yo también. Así que bueno, ya te conté cómo arranco yo a buscar algo más, cómo me dan el plan. De las cosas que te menciono, de las cosas que yo no quería era educarme, o sea, la persona que me estaba dando el plan. Otro día por ahí anda un audio, escúchalo completita la historia, hoy te la voy a hacer un poquito más resumida, pero la persona que me estaba dando el plan me habló del sistema educativo. A mí se me hizo lógico el consumo, se me hizo lógico contarle a más gente. O sea, yo dije, toda la gente se baña, pues eso está perfecto, todos van a decir que sí. Y entonces, pero el sistema educativo yo dije, ay, no, ¿para qué? Si yo ya estudié, hasta le dije dónde había estudiado y demás. Y ella me dice, sí, Ana Lucía, mi amiga había hecho un trabajo espectacular. Mi amiga Lolita era vecina de la que me dio el plan. Y entonces me dice, sí, Ana Lucía, y te felicito porque no cualquiera estudia ahí. Porque yo le dije, pero yo ¿por qué tengo que estudiar si yo ya estudié? Y entonces ella con una gran sonrisa que hoy entiendo lo que le pasó por la cabeza. En ese momento me dice, sí, Ana Lucía, pero Lolita me comentó que tú quieres tener tiempo para cuidar a Julián sin dejar de ganar dinero. Entonces me dice, si uno quiere vivir diferente de como, no, me dijo, lo que tú sabes, lo que tú aprendiste en la universidad, te permite vivir como vives hoy. Si tú quieres vivir diferente, las personas, o sea, si tú quieres vivir diferente, necesitas saber y pensar cosas diferentes. Y entonces, segunda vez que me dolió el estómago, yo dije, esta condenada tiene razón. Y así que, pues, sin más que, hice caso, me hablaron de que había que ir a un Open el día lunes, fui. Yo creo que he faltado tal vez a unos tres en todos los 17 años. Y fue al principio porque yo les decía que Julián tenía alguna tarea que hacer del colegio y no iba, hasta que me di cuenta que las semanas en que yo no iba al Open no avanzaba en nada. Entonces yo dije, no, no me puedo desconectar porque entonces si me desconecto de la asociación, ¿verdad? No avanzo. Así que pues acepto entrar al negocio, empecé a escuchar audios, empecé a ir a las actividades, empecé, ya te comenté la parte comercial en la primera parte, lo empecé a hacer. Nuestra vida realmente empezó a cambiar desde el primer año y un mes. Al año y un mes yo llego, bueno, desde el año y medio. Yo empecé a ganar plata desde el principio, ya te conté que en septiembre, a los 3 meses de estar, empecé a hacer un volumen alto. Entonces ya te imaginas, yo ganaba como 800, $900 de la parte comercial y me hago plata o sea, hoy en día el tema de las estructuras, o sea, es importantísimo que tú aprendas a construir con estructuras de tres, ¿verdad? Como mínimo. Yo en aquel momento, nadie, o sea, no sé ni por qué, pero la cosa es que yo llego con 6 frontales en los puntos de Guatemala, llego con 3 frontales al 12% y 3 frontales al 9%. Entonces, cuando la gente a mí me dice que no, que el tiempo es lo que no le alcanza, yo digo, no, lo que no le alcanza es el sueño, su sueño es algo pequeño. O sea, no tiene necesidad de vivir súper bien o no es valiente para aceptar que necesita hacer algo distinto, porque yo movía ese volumen alto y trabajaba y aprendía y enseñaba en esas 6 comunidades, ¿sí? Y entonces a mí mi cheque era muy bueno. Yo de la red al año y un mes me hago plata, a los 2 meses después me hice rubí, todavía ni era platino. Entonces yo ganaba los $2000 de la red, más la parte comercial. O sea, yo siempre gané muy bien del negocio desde un principio. Y eso pues se ha sostenido en el tiempo porque mi negocio llega a plata y nunca dejó de llegar, gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, pues esto ahí nos empieza a cambiar. Este fue el primer viaje que hicimos. Te voy a mostrar fotitas. En diciembre, el 31 de diciembre del 2009, un año y medio después de haber empezado, fue mi último día de trabajar. Y desde el 1 de enero del 2010 gracias a Dios pude cumplir ese primer gran sueño que era ser mamá de tiempo completo, ¿verdad? Así que pues empezaron a pasar los viajes, no te los voy a mostrar todos, solo te voy a ir enseñando, pero quiero que te visualices. Yo no sé qué tanto has viajado tú en la vida, estos son viajes que hemos vivido con Amway
Disney y también otros que hemos hecho nosotros, ¿verdad? Esto fue el segundo sueño. Esto fue una necesidad, un dolor, ¿verdad? Nosotros con su papá, pues no viene al caso, pero con su papá nos separamos y yo no quería irme y, o sea, yo no quería pelear la casa, yo no peleé una casa, la casa era de él. Entonces, aunque fuera una casa pequeña, pero yo quería que fuera mía. Y yo dije, pues yo tengo un negocio, así que empecé a correr el Esmeralda por comprar mi casa. La tuve desde el 2015, nos fuimos a vivir con Julián ahí hasta en el 2016. Entonces yo corro el Esmeralda por el sueño de tener mi propia casa. Incluso recuerdo cómo la fui a comprar en una casa de un condominio y no busqué la casa que más me gustaba, busqué la casa que me convenía. Julián estudiaba, o sea, este condominio, ahí vivíamos hasta hace un tiempo, esa casa está alquilada hoy, rentada, pero la casa estaba enfrente del colegio donde Julián estudiaba, porque yo quería que cuando yo no estuviera, Julián no tuviera que tomar bus ni llevarlo nadie, sino que, bueno, lo acompañaba alguien a dejarlo nada más, pero era enfrente de la casa. Julián ya tenía 13, 14 años y se quería ir solo, y yo no lo dejaba. Y le dice un día a mi hermano, para que veas tan cerca que está, que le dice a mi hermano, tío, es que mi mamá no me deja irme al colegio solo y yo estoy grande. Entonces le dice a mi hermano, sí, Julián, es que a tu mamá le da pena que camines 10 pasos solito, porque era súper cerca la casa. O sea, la compré ahí. O sea, tú al final, cuando tienes las posibilidades, vas a poder hacer lo que necesites hacer, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas maravillosas que te quiero compartir es que esa casa, esos muebles que ves ahí, yo no los compré, pero la casa estaba amueblada cuando yo la compré. Y entonces, cuando a mí me dijeron en el 2008 haga un cartel de sueños, las mujeres colocamos cosas, ¿verdad? Entonces, pues yo quería renunciar, pero yo dije, voy a hacer eso, me pareció, perdón la palabra, me pareció ridículo el tener que pegar cositas en un cartel. Y ahora lo tengo aquí, ¿verdad? Ya no lo veo ridículo. Y entonces, pegué una sala, pegué un comedor, pegué un dormitorio, pegué un montón de cosas. Y resulta que cuando yo compro esta casa, pues ya estaba amueblada. Nosotros nos fuimos de allá con Julián, sin mover nada de la otra casa, de la casa que era de su papá. Y pues yo te puedo decir que gracias a tener esa libertad económica también y ese ingreso, yo pude comprar esta casa con dinero de Amway, ¿sí? Y años después, porque te toco lo de los sueños, años después, en el 2019, una Esmeralda me pide que le mande, me dice, usted tenía un taller de sueños. Y le digo yo, ay, sí, por ahí lo tengo, pero ya esa computadora la perdí, por ahí lo tenía, pero perdí. No, 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 usted me lo mandó alguna vez por correo. Entonces me puse a buscar en el correo y en efecto ahí estaba un taller que era el primer, yo hice el cartel en una cartulina y luego como ingeniera de sistema lo metí en una presentación de PowerPoint en el 2008 y todos los días en la mañana yo lo veía, todos los días antes de empezar a trabajar lo veía. Hasta le había puesto de fondo la canción de Julián, o sea, una canción que se llama Julián. Y entonces yo me emocionaba cada mañana con eso. Yo vivía mi sueño, o sea, cada mañana yo revivía mi sueño. Y eso es una de las cosas que yo le cuento a la gente que es importante hacer. Por eso te lo estoy contando. Es cuando yo encuentro ese correo y le mando esa presentación del taller, yo puse en ese taller de sueños, puse extractos de mi primer cartel hecho en PowerPoint. Y cuando yo lo veo, casi me dio algo porque la sala del comedor, la sala, el comedor, el dormitorio, la cocina, se parecía demasiado a los recortes o a las figuras, las imágenes que yo había puesto en ese primer cartel. Eso en el 2008. La casa la compro en el 2015. Yo no elegí los muebles de ir a la tienda a comprarlos. Y te digo, los muebles estaban nuevos. Cuando nosotros llegamos, yo le fui a quitar las etiquetas. Habían amueblado la casa para que viviera una mamá con dos hijos. Desconozco por qué nunca se fueron a vivir, pero la casa estaba amueblada. ¿Sí? Y entonces, cuando yo veo ese taller, ese correo, esa presentación en el 2019, se me erizó toda la piel y yo dije, o sea, yo no lo compré, pero yo elegí las cosas de esa casa desde el 2008. Así que cree en los carteles de los sueños. Eso lo logramos en el 2015. En el 2015 me reconocen Esmeralda en Disney. Después en el 2016, cuando ya nos íbamos a ir a vivir solos con Julián, corrí el diamante precisamente por eso, para que económicamente Julián nunca fuera a tener, o sea, que nunca fuéramos a tener una situación económica. Yo por eso corrí el diamante. Yo quería darle, si emocionalmente iba
Julián a ser afectado. Yo quería que económicamente Julián estuviese, que su economía estuviese estable, eso quería yo. Así que corro el diamante, me reconocen diamante ahí, en Bahamas. Esto fue el 2016. Uy, la vida, miren, en Esmeralda la vida te cambia, pero en Diamante se te abren las puertas del mundo. Esto fue en Rusia. Nos quedamos paseando un tiempo, unos días en Madrid, en París, en España. Julián tenía el sueño de conocer el Coliseo Romano, ese era un sueño de él. Luego empezaron a venir más viajes. Esto es Brasil. Regresamos a España en el 2018. Nos quedamos unos días más porque fui a una convención, nos fuimos aquí a Italia, ahí venga otra personita que anda por ahí, ella, yo les digo, ella es una zafiro del negocio, pero es una persona que es un amor y yo digo que Dios me la mandó porque para llenar ese espacio de mamá que yo no tenía. Es una persona que me enseñó muchísimo, me ha ayudado mucho en mi crecimiento, ella es Marillita, su hermana vivía en España, así que cuando supo que íbamos para España, nos fuimos todos, fuimos a pasear por la Toscana. Esto es un crucero saliendo de Miami, en fin, esto fue regresando a Disney, ha sido Xcaret, muchos viajes, esto es Punta Cana. Yo lo que quiero que vean es cómo Julián ha ido creciendo, ¿sí? El tiempo pasa. Esto fue Brasil, esto fue Xcaret otra vez el año pasado, pues la historia ahora es un poquito distinta, ya no somos solo dos, ya por ahí ven más gente en la foto, otro día les cuento esa parte, y pues así empezamos, esa fue la primer viaje que Julián tuvo, y este fue el último viaje de liderazgo que Julián ha disfrutado el año pasado, o sea, el tiempo va a pasar, los hijos nuestros van a crecer, ¿verdad? Y pues la idea, la pregunta es, ¿cómo quieres que pase? Igual como estás hoy. Piensas que si no haces algo diferente, la vida, piensas que si no haces distinto algo dentro de 5 años vas a estar mejor que hoy. No. Si tú sigues viviendo como vives hoy sin hacer nada diferente, dentro de 5 años vas a vivir más complicado que hoy. Dentro de 10 años vas a vivir más complicado que lo que vives dentro de 5 y de lo que vives dentro de hoy. Así que el tiempo va a pasar. La pregunta para ti es, ¿cómo quieres que pase? ¿Sí? Así que pues eso ha sido como parte de nuestra historia corta. Las recompensas que Amway te permite vivir son muchas. O sea, aquí hay muchas recompensas que tú vas a tener, te voy a hablar de eso al final. Pero mi más grande recompensa es Julián, es ver el hombre en el que Julián se está convirtiendo. Esta es una foto tomada desde una convención de justo hace un año acá en nuestra convención. Y, y pues mi primer sueño era ese, ser mamá de tiempo completo. Esa foto que se ve de fondo, esa edad, así estaba Julián más o menos cuando él me habló en ese desayuno. Así que hemos tenido la bendición de convertirnos en amigos, más que solo mamá e hijo. Realmente tenemos una relación bien, bien linda con Julián. Lo he visto cómo ha crecido. Incluso en México estuvo hace poco con algunos de ustedes compartiendo junto conmigo. Y pues la verdad es que lo he visto desarrollarse, lo he visto crecer. Y el año pasado lo empecé a ver viviendo su sueño. Quiso estudiar cine, un día decía que sí iba a ir a España y que sí iba a ir a España. Ya habíamos medio hecho unas vueltas allá para que se fuera a estudiar historia del arte. Y en el 2023 me sale con que mejor no, que quería estudiar cine y que iba a estudiar cine acá en Guatemala, en la universidad donde yo estudié. Él descubrió que había esa carrera, yo no sabía. Fuimos a conocer la universidad. Bueno, él fue a conocerla, yo la fui a ver nuevamente. Y pues empezó el año pasado, en enero de 2024, a vivir su sueño. Nunca lo había visto tan feliz, nunca, hasta cuando empezó a estudiar cine. Y pues la vida es una vida de adversidades, la vida trae siempre, no importa qué tanto hayas avanzado en la vida, yo al principio pensaba que ser diamante te iba a blindar y no ibas a tener situaciones, pero las situaciones son parte de la vida, no son parte del negocio, son parte de la vida. Y pues el 26 de junio del año pasado yo vi caer a Julián, su papá murió, y vi cómo esa carita de felicidad empezó a transformarse. Y es la última cosa por la que yo he dado gracias de haber hecho este negocio. ¿Por qué? Porque por 3 meses no hice absolutamente nada desde esa fecha. La relación de Julián fue siempre buena con su papá, pero los últimos momentos, los últimos meses, como un año y algo, se había distanciado y quebrado un poco. Más nunca fue mala.
Y pues yo no tenía, no podía hacer nada. Yo perdí a mis papás joven y yo sabía, o sea, lo que más me dolía era ver a Julián tan joven viviendo eso. Pero yo entendía que yo no podía hacer nada por retroceder ni el tiempo ni por cambiar la realidad. Pero sí podía darle lo más preciado que él necesitaba y era mi compañía y mi tiempo. Así que por 3 meses no hice absolutamente nada. Yo el año pasado había arrancado carrera desde el principio de año, como en abril. Había agarrado una carrera increíble con el negocio y ese día se pausó. Y entendí que estaba en este negocio y había tenido, o sea, había hecho, tomado la decisión de hacer Amway para esos momentos, para los momentos en que la gente que amas realmente te necesita. Por 3 meses no hice absolutamente nada y de todas formas, el dinero de Amway llegó a la cuenta cada mes y nuestro estilo de vida no se vio afectado en nada. Si yo hubiese sido empleada, ¿eso hubiese sido así? No, ¿verdad? Y entonces Julián comparte una historia que incluso la compartió allá en México, lo hizo la primera vez en diciembre con el grupo nuestro. Él le llamó a la historia de un seminario que dimos, yo di la técnica de la historia y le llamó a la historia, la vida es un juego de dominó y divide su vida en 3 etapas. La etapa cuando él me habla en el desayuno y yo inicio el negocio de Amway, la etapa cuando llego a Diamante y nos transforma, o sea, se nos abren las puertas del mundo, y la etapa donde él empieza a estudiar cine y empieza a realizar sus sueños. Y en ese momento de su vida, pues pasa lo de su papá. Pero Julián dice ese día parado, no recuerdo si lo dijo con las mismas palabras en México, pero dice, desde los 3 años Dios estuvo preparándome. ¿Sí? Y cierra su presentación diciendo que todo, o sea, y que lo estuvo preparando desde dónde, desde ese desayuno. O sea, y la verdad es que yo lo entiendo así. Tú no estás en el negocio de Amway por casualidad. Tú no estás en el negocio de Amway para ganarte $2,000 como yo, o ganarte 1,000, o ganarte 3,000, o 500. No, tú entraste al negocio de Amway para hacerlo en serio, para florecer, para crecer, para hacerlo en grande, ¿sí? O sea, esa idea brillante que Richie y Jay tuvieron fue para que las vidas de las personas realmente se transformaran. Y para cuándo te sirve realmente haber hecho el negocio de Amway, no es el dinero, es para cuando la gente que te ama te necesite, para que cuando alguien necesite de tu ayuda, tú puedas brindarla sin tener que ver la bolsa de que tú no tienes para comer, porque cuando tú puedes tener un corazón gigante y querer ayudar al mundo, pero si no te alcanza ni para comer tú, ¿qué vas a estar ayudando? ¿Ya? Entonces, para eso hicimos Amway. Y por eso te lo comparto, no te quiero poner triste el momento, solo te quiero contar que esa es la vida y que qué hubiese sido de nosotros si que fuese de mi hijo, si yo hubiese sido siendo empleada. ¿Qué pasó con su papá? Su papá también era ingeniero de sistemas y su papá tenía un empleo. Él algún día me dijo, empezamos el negocio, bueno, yo empecé, pero iba él también al principio, medio iba, y un día me dijo, a mí me gusta lo que hago y yo respeto que tú quieras hacer eso y ya dejaste de trabajar, pero a mí déjame hacer lo que yo quiero hacer. O sea, los planes de Dios siempre son perfectos, pero también te quiero decir algo, a veces el que no quiere hacer el negocio puede ser que esté viviendo en tu casa. Y entonces tienes que respetar eso, pero no significa que entonces tú no lo hagas. Si tú estás solo haciendo esto, estás sola haciendo eso, pero en la vida estás acompañado, o sea, no te niegues la oportunidad, ni le niegues la oportunidad a tu familia, ni a tus hijos, e inclusive al mismo que te está o a la misma que te está diciendo que no, ¿sí? Así que para eso entramos al negocio. Imagínate cuando él muere, pues también ahí se murieron los ingresos, o sea, él trabajaba por contrato, ni siquiera hubo una indemnización. Imagínate que Julián dependiera de esa plata. ¿Cómo sería la vida de mi hijo hoy, un año después? Y esta foto que te puse ahí te la puse porque pues tú la mirarás y que ves ahí un perro. Y entonces te puse eso que dice ahí, cuando el tema del dinero está resuelto, la situación de las afrontas distinto. Nosotros desde enero del año pasado, por Julián, nos habíamos ido a vivir a un departamento, para estar cerca a la universidad. Él quería vivir en un departamento y pues la verdad es que a mí me encantó. Nosotros teníamos 2 perritos pequeños, pero cuando su papá murió, este perrito era de Julián, pero se había quedado con su papá. Era un perrito chiquito y ahora pues ya era un perro tiene casi 10 años, por ahí anda. Y entonces me dice, mami, yo no quiero que Luke se quede en algún lugar, ni que lo regalemos, ni nada. Yo quiero que viva con nosotros. Le digo, mi amor, pero en este edificio no aceptan perros grandes y tampoco aceptan 3, ya tenemos 2 y son pequeños. Pero yo no quiero que Luke viva en otro lado. Entonces, por eso no fueron solo los 3 meses de que no hice nada. No, o sea, eso fue junio. En febrero de este año nos cambiamos de apartamento a un lugar, a un edificio
donde, por eso te digo, el dinero no es lo más importante, pero sí con el dinero puedes tomar decisiones diferentes. Y cuando piensas diferente también, porque ¿qué hubiese pasado la Ana Lucía de otra época si me dice, mami, me quiero traer al perro para acá? Y yo le hubiera dicho que regalara al perro, ¿sí? Pero es que no es solo un, o sea, no es un perro únicamente. Es lo único que Julián tiene de su papá, ¿sí? Es lo único. Y entonces para mí era importante que Julián estuviera tranquilo. Y pues desde el 26 de abril, nos venimos en febrero, pero tuvo que preparar ahí el asunto, cómo unirlos con los otros, en fin, una tarea de casi un año de cosas diferentes que no te imaginas que van a suceder. Y así que ese es Luke. Luke tiene casi 10 añitos. Desde la primera noche durmió ahí, a los pies de la cama de Julián. Y ahí duerme todas las noches, ¿sí? Todas las noches duerme ahí, es su ángel guardián. Ellos son nuestros perritos, se los presento, Luke, Enzo, Luca, son los mayores consumidores de Nutrilite. El este que tiene 10 años ya está viejito y entonces el veterinario recomendó que había que darle calcio, pues toma el nuestro, toma calcio, toma omega, el omega toman los tres, toman multivitamínico, pero Luke toma el daily y los otros toman daily kits, toman vitamina C porque los Frenchies son como muy alérgicos. Él toma también HCN por el cabello, nos lo dijo el entrenador, que le diéramos eso. Toma ajo porque es hipertenso, o sea, ahí se van barato 300 puntos o unos 200 con ellos, ¿verdad? Entonces, un día los que amas te van a decir gracias. Estás haciendo este negocio para estar cuando te necesiten. ¿Sí? No lo estás haciendo por esos 100, por esos 1.000 o 2.000 dólares que tú piensas. Lo estás haciendo para que un día ese que amas te diga gracias. Ese día fuimos a comer aquí cerca de donde vivimos. Era una noche y me dice Julián, nos dejaron comida, pero ¿y qué te parece si vamos a comer? Y le digo yo, ¿a dónde? Ahí, mira, ahí enfrente se oye musiquita, vamos. Y fuimos a comer, se pidió una hamburguesa y me dice, tomémonos una selfie. Y cuando se toma la selfie me dice, mamá, gracias. Gracias por haber hecho el negocio de Amway. Gracias por habernos dado la vida que hoy tenemos. Gracias por ser mi mamá. ¿Sí? Y ahí te das cuenta que todo, todo, todo ha valido la pena, ¿sí? Y entonces yo te quiero dejar con esto. Yo te deseo que las mayores recompensas que tú tengas eh, sean, o sea, después del tiempo, quiero que tengas el tiempo, quiero que seas bendecido con lo más importante que el ser humano tiene, que es el tiempo. Pero quiero que tengas una vida de lujos, te deseo que tengas una vida de lujos. ¿Qué es para mí una vida de lujos? Una vida con tiempo, es una vida con salud, una vida con tranquilidad mental, que tengas un hogar en paz, que viajes el mundo, que disfrutes la vida, pero sobre todo que puedas vivir despacio, sin estrés, sin afán. Quiero que vivas en libertad. ¿En libertad de qué? Con la libertad de estar con los que amas cuando más te necesiten. Con la libertad de elegir qué hacer cada día, de elegir hacer lo que te guste. Con la libertad de vivir la vida como tú la quieras. Ese es mi mayor deseo para ti. ¿Sí? Y por último te dejo con esto. Pon todo lo que hagas en las manos del Dios y tus planes tendrán éxito. Permítele este año, porque este año es. Permítele a Dios dirigir cada día lo que hagas para que esa meta se cumpla. Ese nuevo nivel ya es tuyo, te pertenece, solo tienes que poner de tu parte cada día y hacer lo que corresponde. Porque si tú tienes un sueño en tu corazón, tú también ya tienes todo lo que necesitas para lograrlo. Así que muchas gracias por haberme permitido compartir contigo y pues te deseo lo mejor del mundo. Te deseo que vivas de lujo y deseo que vivas libre. Un abrazo.